No, Liz, aún no. Un momentito, vamos a ver. Debe estar en descarga. Los guaraníes eres, ¿no? Sí, licenciado. El que, a ver. Ya. Bien, vamos a empezar entonces, chicos, la presentación de los guaraníes de su compañera Anita. Voy a compartir pantalla. Ya se ve, ¿no? Sí. Bien, puedes comenzar, Anita. Karuma, toditos mis compañeros, Karuma, licenciado. Karuma significa buenas tardes en guaraní. Los guaraníes, o Aba, según autodenominación étnica original, son un grupo de pueblo nativo sudamericano. Aba significa hombre y guaraníes. Cuando los españoles vinieron a conquistarlos a los guaraníes, siempre se escuchaba el grito de estos nativos para cuando iban a hacer alguna cosa, gritaban guará y níes, y los españoles le dieron el significado que significaba guerreros. Entonces, guaraníe o abaguaraníe significan guerreros hombres. Siguiente, por favor. La población de los guaraníes hoy se cuenta con 2.046 comunidades, como 6.000, 60.000 guaraníes aproximadamente, entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Esto solo es en Bolivia. En el departamento de Santa Cruz, en la provincia cordillera, alberga 112 comunidades, como la población total de 35.000 guaraníes. Siguiente, por favor, licencia. Aquí podemos ver algunos datos de los guaraníes. Se puede ver que no, sí tiene bastantes habitantes en, en Bolivia. Su ecorregión es chaqueña y se encuentra más en el departamento de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En las provincias de Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco. En el municipio de Laguillas, Huevo, Charaguá y Cabezas. Existen varias comunidades, si no me equivoco, eh, los guaraníes se dividían en 3 grupos eh, que son los
ahorita no me acuerdo el nombre, pero después lo digo. Su actividad principal era la agricultura. Se especializaban en caza y también en plantar semillas. Un interesante dato que podemos uh, aportar a los guaraníes es que su idioma eh, es muy importante y es como, ¿cómo explicar? Mezclado con el español le dieron el nombre a muchas plantas que se encuentran alrededor del mundo porque mezclaron su idioma y plantas que también tenemos aquí en Bolivia y también en las regiones donde ellos se encuentran. Entre los productos que ellos producen son maíz, poroto, frijoles, yuca, sandía, plátano, muchos cítricos, zapallo, algodón, caña de azúcar, arroz y girasol. Las vías de acceso son, los guaraní cuentan con una pista de aterrizaje en San Pablo de Huaracateca terrestre. A las comunidades guaraní se accede por caminos de la tierra, en la mayoría de los caminos precarios, brechas y sedas férrea. Esta vía atraviesa el área en la zona de transición de Tiquipa y Machareti, uniendo los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Siguiente, por favor. Como dije, su ecorregión es saqueña y se encuentran en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Lisa, explique el siguiente, por favor. Como les dije, su lengua tupi-guaraní constituye una familia de 53 lenguas. Esta lengua es muy, se podría decir, muy diversa porque existen varios tipos de la lengua tupi-guaraní y solo se habla en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana Francesa y Paraguay y Perú y Venezuela. Comprende 11 subgrupos y una lengua no clasificada. 11 lenguas se hallan extintas y al menos 8 están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción porque al tener muchas lenguas, se dejan de hablar algunas y las otras son las que tienen más potencia en sí. La subfamilia más importante de la familia Tupi, la mayor extensión geográfica en el territorio de América del Sur. Además, las lenguas tupi-guaraní son probablemente el grupo de lenguas mejor estudiadas de la Amazonía, habiendo sido conveniente reconstruido el proto-tupi-guaraní. Siguiente, por favor, Lisa. Aquí podemos ver algunos atractivos turísticos. Está el Museo Cultural de Guaraní. En este museo se pueden observar la vestimenta de los guaraníes, algunas vasijas que ellos hacían, su arquitectura de alguna manera y cómo era su aspecto en realidad. Siguiente, por favor. El mirador de Taracuembú. En este se puede ver como si me siguen en la imagen, es el que está como una terracita. Con bastante, bastantes árboles y etcétera, donde estos, según lo que investigué, los plantaron los guaraníes junto, o sea, sobre su agricultura. En el otro podemos ver la caída de agua de Tacuarembó. Toditos estos son como parques turísticos donde pueden ir, pero no están los guaraníes, solo son hábitats donde estaban que no, que ya no, en los que ya no viven. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver los restos de fusil de Chorito Bajo. Son como
son fragmentos de caparazón de Cliptonte. Los restos se darían de casi como 500.000 años. Estos también les pertenecían a los guaraníes. La cultura guaraní, si hoy la comunidad de Iso, es una comunidad que se puede visitar y conocer en sí. Y en esta se puede ver que en diferentes fechas tienen como fiestas y carnavales en los que turistas pueden participar junto con los guaraníes, o sea, sus costumbres. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a Gran Caipeiri y Aguas Frías de Aguas Calientes. Estas también, la primera es otra comunidad de guaraníes que se puede visitar, y las aguas frías y calientes son como cascadas. Y siguiente, por favor. Otro dato curioso de los guaraníes eh, es una leyenda que son los 7 monstruos guaraníes. Esta va más de cómo fue su creación. Al principio supuestamente solo había caos y desorden. Y era oscuro, o sea, como si fuera que había neblina, y esta neblina se llamaba Tatachina. Del desorden y el caos y la neblina nace Namandú, que tiene luz en su corazón y hace desaparecer la neblina. Namandú de un árbol, hace un árbol, y de este árbol nacen 4 ayudantes que reinan la palabra, la niebla, el fuego y el agua, que son 4 elementos muy importantes para los guaraníes. Y de estos 4 nace Maragatu. Este es, este es el abuelo, se podría decir, de estos 7 monstruos que recién voy a decir. Maragatu tiene una hija que fue robada por un espíritu del mal que vive en la tierra. La viola y tienen 7 hijos monstruos. Entre los 7 hijos monstruos podemos ver a Teyu, que tiene cuerpo de perro y cabeza de lagarto. Los 7 monstruos tienen las actividades de cuidar y proteger la naturaleza y demás cosas. El más importante es Teyu, que es el señor de las cavernas, y esto porque para los guaraníes adoran mucho a los muertos. Morir es algo muy importante para ellos, se podría decir, porque, porque, eh, porque para ellos, por cuando una persona muere, su espíritu no abandona la comunidad. Lo que significa es que sus antepasados y hogares míticos siempre estuvieron presentes. O sea, que ellos piensan que cuando alguien muere van a seguir con ellos aunque ellos no los vean. Eso es todo, Licen. Gracias. Gracias, Anita, muy bien. ¿Tus preguntas? Sí, no las puse en la posición, las anoté aquí. Eh, ¿Puedes nombrar a uno de los monstruos, de los 7 monstruos de los guaraníes? Y la segunda es, ¿cuál era la lengua nativa de los guaraníes? Y la tercera es, ¿qué es lo que te pareció más interesante de la cultura? Ya, volverles a dictar con calma, por favor, tal vez alguno no ha logrado apuntar. Ya. La primera, ¿puedes nombrar uno de los 7 monstruos de la cultura guaraní?
de la leyenda de la cultura guaraní. Y la segunda, ¿cuál es la lengua de los guaraníes? Y la última, ¿qué te pareció más interesante de esta cultura? ¿Qué te ha parecido a ti, Rose, esta cultura? Interesante, dicen. No, en el colegio avancé también eso, pero no nos sabía de algunos de esos monstruos que decía. Solo nos hablaron de Ima y B. Ujú. Ya. ¿Y a los demás qué tal? ¿Qué aspectos les ha parecido importantes, interesantes de los guaraníes? Hola, hola. No hay de más. A mí, Elise, me llamó la atención de lo que adoraban a sus muertos y pensaban que seguían vivos y estaban junto con ellos. Súper interesante eso, ¿no? Bien, Neisa. Y Anat, ¿qué te pareció a ti interesante tú que has podido estar más adentrada a esta etnia? A mí me pareció interesante que mezclen su lengua con la normal, la castellana de España, y le pongan los nombres a diferentes plantas. O sea, no solo ellos, sino que también en el diccionario se puede ver que también tienen el nombre de esas plantas. Ujú. Interesante, ya. Los guaraníes. Vamos a continuar entonces. Gracias, Anita. Vamos a continuar con el trabajo de su compañera Rose. Déjame ver si está aquí. Aquí está. Los guaraníes. Al finalizar las exposiciones, todavía vamos a hablar algo más de estas etnias. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a su compañera Rose, ¿ya? Reyesano, ¿no? Y dicen, Bien, bueno, puedes empezar, Rose. buenas tardes, dicen, buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado ser del pueblo reyesano o Maropa. ¿Puede cambiar, dicen, por favor? Su ubicación geográfica de los Maropas está en el departamento del Beni, en la provincia de Vallivian, en el municipio Reyes y Santa Rosa. Su ecorregión es la amazónica. Su población total es de 4.498 habitantes. Su familia lingüística es la familia Tacana. Su actividad principal son la ganadería, agricultura y la forestal. Sus productos son ganado, vacuno, arroz, maíz y madera. Sus vías de acceso son terrestres y aéreas.
Mm, La otra, Alice, por favor. Su historia. El pueblo indígena Maropa a inicios del siglo XIX lo constituían pocas familias, como, como los Lurisi, Imparabi, los Chao, Alvarados, Yanamos, Mano, Cayami, Cortés, Roca, Ávila y Alejandro Met. Es el segundo grupo étnico de mayor importancia. Actualmente le corresponde aproximadamente el 27% de la población total. El sistema era basado ambiental y económicamente sobre los usos específicos, las características ambientales, los usos de las plantas, sus acuáticas como fertilizantes y los gigantescos sistemas de pesca. Y en la construcción de las grandes obras hidráulicas que permitían la conexión entre los varios núcleos humanos en cualquier estación. Su idioma maropa no es de lengua escrita, es de lengua oral y, y se va desapareciendo, ya que las personas se va perdiendo el hablar de esa lengua. Las consecuencias nos indican que está en peligro de extinción la cultura maropa. Aumentan las posibilidades de que desaparezca esa identidad cultural. Otro dice, su alimentación y su economía. Tradicionalmente los maropas dependían principalmente de la alimentación de la alimentación de verduras y frutas. Las más importantes fueron las nueces del Brasil, los frutos de las palmeras y los huevos de miel y tortugas. También fueron la caza, fue un esfuerzo grupal que incluía el juego de personas y perros. Los perros se introdujeron en el siglo XIX y mataban el juego con arcos y flechas. Los maropas también son horticultores cuyos jardines miden un promedio de 50 por 20 metros. Y los jardines están dispersos y se pasa en mucho tiempo viajando de uno a otro. También tienen sus plantaciones de plátanos a lo largo de los ríos. Mm. Eh, Sus viviendas de los maropas, tradicionalmente, algunos grupos maropas vivían en viviendas de un promedio de 18 metros por 6 metros. Y albergaban hasta 20 familias, aunque dormían en pequeñas cabañas diseñadas para excluir mosquitos y murciélagos. Otros grupos vivían detrás de simples cortavientos construidos con una fila de hojas grandes. Algunos grupos no usaban muebles y dormían en el suelo, mientras que otros usaban los pedazos de corteza como camas. Mm, la otra lámina, Alicia, por favor. Su organización social. Estaban en la organización social, estaban divididos en grupos de descendencia patrilineales, oxámicos y tenían un jefe que se ganaba la posición en virtud a la personalidad, teniendo su gran familia y siendo el hijo del ex jefe. A veces un grupo se dividía si el hermano del nuevo jefe no estaba de acuerdo y él pretendía ser jefe. Los niños se casan a la edad de 9 o 10 años, pero el matrimonio no se consume hasta después de su pubertad. Las mujeres entregaban a sus hijos en el bosque y los hombres observaban la cuaude de los matrimonios. Son muy fáciles de terminar. En su organización política, las aldeas de los maropas estaban compuestas por familias relacionadas. Estaba también dirigida por el comandante y el chamán mayor llamado Hanaconas. Aunque su evangelización de los maropos comenzó en el siglo XVI, abundaba
en las características de las tradiciones de la fe. Hay rankings de chamanes donde los mensajeros ordinarios hasta las más altas deidades que vivían en las altitudes y de los Andes, los sacerdotes de culto, la metodología ha sobrevivido. En sus normas y valores, sus valores se basaban, sus valores y sus usos y costumbres se basaban en que cada una de las comunidades, quien cometía un delito, era castigado de acuerdo con los usos de las costumbres de los maropas, como por ejemplo, si un comunario cometía un delito, se lo castigaba de acuerdo con la gravedad de la falta cometida y nunca se castigaba con la muerte. La otra lámina dicen, por favor. Sus fiestas y celebraciones. La fiesta patrimonial es el 6 de enero, la fecha en la cual los reyesanos de todas clases sociales se divierten en grande. Sus costumbres son de los maropas, son un juego de pelota en el que golpeaban la pelota con sus vientres que protegen con cinturones de corteza y también otros grupos, los funerales comenzaban incluso antes de que el tema del funeral haya muerto. Algunos grupos enterraban a sus muertos en chozas y otros en el monte con sus posesiones. Entre un grupo maroma, el fantasma o del difunto no puede regresar moviendo la puerta de su casa. En su música, canto y su vestimenta, la música era el carnavalito, anunciaba el cierre de las fiestas después del primer viernes, eh, después del primer viernes de Pascua. Su importancia no solo era la festiva, por lo general sus letras eran viejas, composiciones rimadas, portadoras de enseñanza, tradiciones y de historias de enamorados. La danza, su danza típica eran los macheteros, es la danza veniana más conocida dentro y fuera del país. Los danzarines descalzos se mueven ceremoniosamente sin soltar los machetes ni deponer de su actuar de guerrero. Y el otro dice. Y también era de sus tejidos de fibras, eran unas cerámicas y adornos que ellos mismos lo hacían con palmeras o semillas de las que se confeccionaban los anillos. Eso es Listen. Bien, Rose, muchas gracias. ¿Tus preguntas? Aquí las tengo. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer factor para que se pueda extinguir la identidad cultural de los maropas? Ya, otra vez, por favor. La segunda, La primera, para que puedan escribir tus compañeros. ¿cuál es el primer factor para que se pueda extinguir la identidad cultural de los maropas? Y la segunda es, ¿por qué lleva el nombre de Reyesano? Y la tercera es, ¿cuáles son las costumbres de los maropas? ¿Puedes repetir la segunda, Listen, por favor? ¿Y por qué se lleva también el nombre de Reyesanos? ¿Puedes repetir el 3, por favor? Es, ¿cuáles son las costumbres de la cultura maropa o de los maropas? A ver, Rose, un favorcito.
¿Podrías aclarar estos 3 puntos que yo también considero son importantes? Sobre todo el 1 y el 3. El 2 también. Si podrías volver a aclarar estas preguntas. El primero es, dicen, porque su, su, su hablar es oral y no es escrito, y las personas más se basan ahora en hablar el español y ya no su propio idioma. Y al ir desapareciendo las personas hablantes, se va desapareciendo quien les enseña a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos. El 3 es porque como llama la atención que se pongan cinturones en la parte de su vientre para poder jugar con las pelotas, y también cómo les llevan a los muertos allá al monte, o incluso se los entierran en sus propias chozas. El 2 sería también sería porque está en el pueblo también llamado Reyes. Y es donde más ocupa, los maropas ocuparon ese pueblito más, y es donde hubo también problemas por eso y por el modo de ubicación, y los maropas se adueñaron de eso y quedaron en un acuerdo de llamarse reyesanos o maropas. Ya, muy bien. Tienen estos 2 nombres, ¿no? Justamente uno obedece a la reducción de Santos Reyes, de primero de los jesuitas y luego de los franciscanos, quienes lo redujeron en esta comunidad, la de Santos Reyes. De ahí el nombre de Reyesano, ¿no? Pero ellos étnicamente son más conocidos como maropas, ¿no? Maropas. Después, uno de los factores que ha influido grandemente en la extinción, no solamente de esta etnia, sino de varias, ha tenido que ver con la siringa, ¿no? La siringa es la explotación del gaucho, de la goma. Y hubo un tiempo en el que las grandes empresas que estaban invirtiendo en la explotación de la goma, pues prácticamente sometieron a la esclavitud a muchas personas de diferentes etnias. Y estas, al verse en esa situación, bueno, han tenido que sufrir esa condición de esclavitud. Algunos han perecido, otros han escapado, pero no han podido ya volver a su lugar de origen. Entonces, justamente de esto, más adelante vamos a hacer un trabajo para determinar cómo ha influido el tema de la explotación del caucho para la extinción de las etnias de esta región del país. Bien, Rose, muchas gracias. Ya no tenemos tiempo, voy a mandarles enseguida el siguiente enlace, ¿ya? Nos vemos enseguida. Ayelen, vaya preparándote, por favor. Te toca a ti, ¿ya?